Nuestros espíritus han sido salvados y han nacido del Espíritu Santo. Entonces, finalmente nosotros podremos vencer al diablo. Como dice la Biblia, todos los nacidos del Espíritu Santo han vencido al mundo. Lo que nos hace vencer al mundo es que creemos en Jesucristo. Todos los que creen en Jesucristo no solo son salvados y puestos bajo la autoridad de Dios y de Cristo, porque nuestros espíritus están bajo la autoridad de Dios y del Señor. Por lo tanto, nosotros ya no podemos pecar, porque el Señor y el Padre Celestial reinan y protegen nuestros espíritus. Satanás no tiene el poder para hacer que nuestros espíritus pequen. Satanás no tiene el poder de seguir dándonos el pecado, porque todos los que siguen a Jesucristo, todos los que creen en Jesucristo, reciben el gran poder del Señor Jesucristo para proteger nuestros espíritus. Así que el diablo no puede seguir controlándonos, ni seguir reinando sobre nosotros. No puede seguir haciendo que nuestros espíritus abandonen a Dios, ni puede seguir tentándonos, porque nuestros espíritus ya están bajo el dominio de Cristo el Señor, a menos que el diablo tenga el poder de hacer que el Señor Jesús tenga la fuerza para arrebatar nuestros espíritus de las manos del Señor y dárselos a sí mismo. Pero la autoridad de Cristo el Señor y la autoridad del Padre Celestial son mayores que todas las cosas. Por lo tanto, nosotros, todos los que creemos en Jesús, el diablo no puede vencernos, porque él no puede vencer a Cristo el Señor, ni puede vencer a Dios. Por lo tanto, somos protegidos. Y no solo somos protegidos, sino que Jehová el Padre Celestial, porque hemos sido redimidos. Porque Cristo el Señor nos redimió. Jehová el Padre Celestial, porque Cristo el Señor nos redimió. Por el nombre del Señor Jesús, después de salvarnos, hace que nuestros espíritus reciban la vida nacida del Espíritu Santo, haciendo que nuestros espíritus, que originalmente eran espíritus de hijos de hombres, pero ahora, no solo nos salva, haciendo que seamos salvados, y ya no seamos tentados por el diablo, ni hagamos cosas de pecado. Y originalmente nosotros éramos espíritus de hijos de hombres. Ahora somos salvados, y pertenecemos a Dios, y pertenecemos a Cristo. Originalmente el espíritu del hermano Heber era un espíritu humano, porque así como sus padres terrenales son humanos, el espíritu del hermano Heber también es humano. Al igual que el cuerpo del hermano Heber es un cuerpo humano, pero después de ser redimido, el espíritu del hermano Heber, que originalmente era un espíritu humano, ahora está redimido, y pertenece a Dios y al Señor. Entonces Dios dice: oh, hermano Heber, este niño Heber es muy humilde, porque su espíritu es solo un espíritu humano, pero él ahora ya pertenece a Dios, y se ha convertido en hijo de Dios, y también en hijo de Cristo. Bien, cambiaré a este niño Heber, para que su espíritu sea el espíritu de un hijo de Dios, que su espíritu se convierta en el espíritu del Hijo de Cristo. Así fue. El hermano Heber originalmente tenía un espíritu humilde. Aunque fue salvo, originalmente era un hombre humilde, y estaba controlado por el diablo, haciendo que el espíritu del hermano Heber obedeciera la voluntad del diablo, para cometer pecado, porque en ese momento, el espíritu del hermano Heber era simplemente humano. Ahora que es salvo, y pertenece a Cristo, entonces él, el Padre y el Señor dijeron: aunque él es salvo, pero su espíritu sigue siendo un espíritu humano, aunque Dios y el Señor protegen al hermano Heber, para que el hermano Heber ya no peque. Pero como ya pertenece a Dios, Dios predestina a todos los que creen en Jesús a ser hechos hijos de Dios y a recibir un espíritu regenerado, para que su espíritu suba de nivel. Originalmente era humano, ahora es elevado a ser de Dios, a convertirse en el del Hijo de Dios, un espíritu tan noble. Así, el Padre y el Señor edifican el espíritu del hermano Heber, haciendo que el espíritu del hermano Heber, que originalmente era humilde, y un espíritu humano, pero ahora lo edifican, y además hacen que sea reconstruido sobre la base del espíritu del hermano Heber. Lo reconstruyen, edificándolo para ser un hijo de Dios, edificado como un hijo de Cristo. Así fue. Nosotros, que originalmente éramos humildes, con un espíritu humano, ahora no solo pertenecemos a Dios, sino que somos protegidos por Dios y el Señor Cristo, para que nuestro espíritu ya no pueda ser controlado por el diablo, ni dominado por el diablo, y además, también hace que seamos edificados como espíritus de hijos de Dios, llegando a ser como el Señor Cristo, un espíritu noble y glorioso. Así es, nuestro espíritu
que originalmente era humilde, ahora es noble. Y después de llegar a ser tan noble, Dios dice, bien, tu espíritu ahora ya se ha vuelto noble. Y Satanás el diablo no puede atacarte, porque estás bajo el nombre de Dios, bajo el nombre de Cristo. Dios protege tu espíritu, para que el maligno no pueda atacarte, ni pueda entrar en ti. El maligno no puede hacer que el pecado entre en ti y te haga pecar. Ya no puede hacerlo, porque tu espíritu está bajo el nombre de Dios y de Cristo, y porque el Padre Celestial Jehová te da una vida regenerada. Edifica tu espíritu para ser noble, para que ya no seas humano, con ese tipo de espíritu humilde, sino noble, como tu Padre Jesucristo, como tu Padre Celestial Jehová, igual de noble. Así que ahora, la vida de tu espíritu es cada vez más grande, y después de crecer hasta cierto punto, yo ordeno, ve y destruye al diablo. Así fue. Nuestro espíritu era originalmente humilde. No solo fue salvado y protegido por Dios y el Señor, sino que también fue reconstruido, recibiendo una vida renacida, recibiendo lo nacido del Espíritu Santo, un espíritu recién creado. Entonces, nuestra vida, nuestro espíritu, crece más y más, cada vez más grande. Finalmente podemos aplastar la cabeza del diablo. ¿Creen esto, hermanos y hermanas? Esto es de lo que hablaba el hermano Iber. Originalmente habríamos podido ser salvados por el Señor Cristo. Y hubiera bastado con no ser controlados por el diablo. Inesperadamente, nuestra vida fue construida para ser noble, y finalmente puede aplastar la cabeza del diablo. De esta manera, todos los nacidos del Espíritu Santo vencen al mundo. Lo que nos hace vencer al mundo es porque creemos en el nombre de Jesús. Creer en el nombre de Jesús no solo nos da de Jesús su poderosa protección, para que el diablo no pueda controlarnos, para pecar. Y Jesucristo. Porque, como dice la Biblia, a todos los que creen en el nombre de Jesucristo, Jesús les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo el Señor les hace ser hijos de Dios? Pues nuestro espíritu no solo es protegido por Dios y el Señor, sino que el Espíritu de Dios entra en nosotros, haciendo que nuestro espíritu se convierta en hijo de Dios. El Espíritu del Señor Cristo también entra en nosotros, haciendo que nuestro espíritu se convierta en hijo del Señor. Así, esta vida de hijo de Dios y del Señor sigue creciendo, hasta que crece a tal punto que podemos aplastar al diablo Satanás y aplastar a todas las naciones y pueblos. Este misterio ahora está siendo revelado. Y precisamente por esto, todos los nacidos del Espíritu Santo han vencido al pecado. Y también han vencido al diablo Satanás. Y por ejemplo, el hermano Iber, al principio en 2018, fue salvado por el Padre Jehová. Entonces el Espíritu del Padre entró en el hermano Iber. Al principio, el hermano Iber aún no sabía predicar la verdad, ni sabía cómo enseñar a la gente. Solo les explicaba un poco la Biblia a los demás. Después de otros 8 meses, el Espíritu del Señor también entró en el hermano Iber, pero el hermano Iber siguió siendo un hermano común y corriente, y no tenía la capacidad de dar discursos. Ni siquiera por 5 minutos. No necesariamente tenía un don tan bueno. Pero con el paso del tiempo, poco a poco, la vida interior fue construyéndose cada vez mejor, después de ser construida por varios años. Al llegar el año 2024, ya había sido construida por 5 o 6 años. Así que el hermano Iber comenzara a hablar de la verdad, hablar en la transmisión en vivo, hablando y hablando. La vida interior es constantemente edificada, hasta el día de hoy. De cualquier cosa que hable, ya sabe cómo hablar de ella. ¿Por qué razón? El hermano Heber habla cada vez mejor. ¿Y cada vez mejor? Es porque la vida interior ya ha sido, por el Padre Celestial Jehová y el Espíritu del Señor Cristo para ser edificada, haciendo que la vida del hermano Heber crezca cada vez más, hasta que finalmente crezca como un gran árbol imponente. Incluso las aves del cielo vengan a habitar en las ramas. Es este tipo de vida interior que finalmente crece, como Dios del árbol del conocimiento del bien y del mal, como la del árbol de la vida, del Señor Jesucristo. Incluso los ángeles se someterán al hermano Heber. Hermanos y hermanas, ¿lo creen? Incluso los ángeles se someterán finalmente a nosotros, porque nuestro espíritu
Es constantemente edificado. Edificado para ser noble. Porque el Padre Celestial decretó que nuestra identidad recibida es más honorable que la de los ángeles. Esa identidad recibida es más honorable que la de los ángeles. Entonces, el espíritu que el Padre Celestial nos creó, ciertamente fue creado, más honorable que el de los ángeles. Finalmente tan honorable, que destruirá incluso a los ángeles caídos. Por supuesto, los ángeles justos serán nuestros servidores. Por siempre jamás. Este es el misterio de la verdad. Así que hoy, nuestro hermano Heber seguirá hablando de la verdad. Ahora, mientras habla, el Padre dice, cuando el hermano Heber habla de la verdad, con solo presionar el botón de grabación, alguien recibirá vida. Es decir, encender la grabación. El botón de grabación. Grabar vídeo. Grabar audio y vídeo. Grabar audio. Y así, se sube a la red externa. Si alguien lo escucha, recibirá vida. Es porque la vida interior, la vida en el interior del hermano Heber, ha sido edificada para ser hijo de Dios e hijo del Señor. Y ha sido edificada para ser este tipo de vida del Redentor. Por lo tanto, las palabras que habla darán vida a la gente. Pongamos un ejemplo. Por ejemplo, el Señor Cristo dice esto. Las palabras que yo les he hablado son espíritu. Y son vida. Entonces las palabras que el Señor Cristo habla hacen que la gente reciba vida. Como una semilla de vida. Y también como agua de vida. Y también como una semilla de vida. Y también como el sembrador. Las palabras que el Señor Cristo habla entrarán en el espíritu del hombre. Todo aquel que esté dispuesto a aceptarlas. Y esté dispuesto a creer. Entonces la vida será plantada en él. Como una semilla sembrada. En buena tierra. Es porque el Padre Celestial decretó que el Señor Jesús fuera el Redentor. Todos los que creen son plantados por el Espíritu Santo. Dentro de él. Para darle el espíritu de renacimiento. Ese hermano Heber. Es decir, el Padre. Para ser edificado en. Dejar hablar al hermano Heber. Es como la semilla de la vida. Sembrada en la tierra. Las palabras habladas son como la semilla de la vida. Sembrada en buena tierra. El que escucha es la buena tierra. Aquel que está dispuesto a aceptar es la buena tierra. Entonces, aquel que está dispuesto a aceptar el Espíritu del Padre y el Espíritu del Señor serán sembrados dentro del que escucha, haciendo que el que escucha, por haber creído, la vida dentro de él comience a crecer. Comience a crecer. Creer continuamente. Es alimentar continuamente. Alimentar continuamente. Cuando llegue el momento, su vida crecerá. Y eventualmente crecerá para convertirse en un árbol imponente que llega al cielo. Este es un gran misterio. Este es Dios. Su maravilloso y gran misterio. Nunca antes habíamos oído hablar de esto. Como al escuchar las palabras de alguien. La verdad que habla. Al final el propio espíritu de uno. Es edificado. Edificado para ser el espíritu de Dios y de Cristo. Entonces, la vida dentro de uno se hace cada vez más grande. Cada vez más grande. Cuando llegue el momento, resucitaremos de entre los muertos. El espíritu interior será como Dios y el Señor. Nunca antes se había oído hablar de tal misterio. Pero ahora este misterio ha sido revelado. El mundo no lo sabe. La verdad que habla el hermano Heber es como la semilla de la vida, sembrada en la tierra. El mundo no lo sabe. Es como la verdad que habló el Señor Cristo. Aquellos que creen son sembrados con la semilla de la vida. Después de ser sembrada, su espíritu sigue creciendo. Sigue creciendo. Al final su espíritu puede ser tan grande como para vencer al espíritu del diablo. Tan grande como el espíritu de los ángeles. Tan grande como el del Hijo de Dios. Esto es ser edificado en nobleza. Este misterio ha sido revelado. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.